Buenas tardes, magistrada y magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día 26 de octubre de 2022 a las 12 horas. Tiene uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados integrantes de la sala. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala como órgano colegiado ha enlistado en total 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto a la magistrada y magistrados si están de acuerdo y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. A favor. A favor. Gracias. Comenzamos entonces con la lista y, siguiendo el orden, se inicia con los proyectos de la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al TOCA 138-2022 y es el número 1 de la lista de la sesión. Expediente civil. Deriva del expediente civil 357-2020 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es el auto de fecha 24 de febrero del 2022 y el apelante es la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El proyecto que someto a consideración de los señores magistrados se trata de una apelación interpuesta en contra de la parte conducente del auto dictado en fecha 24 de febrero del año 2022, dictado por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado. En el expediente marcado con el número 357/2022, relativo a un juicio extraordinario hipotecario promovido por el apoderado general para pleitos y cobranzas en una institución bancaria. De la lectura de los motivos de agravio señalados por la apelante, se puede apreciar que hace razonamientos jurídicos tendientes a combatir la no admisión de la juzgadora del conocimiento respecto de la reconvención propuesta en su escrito de contestación de la demanda en contra de la parte actora. Ello descansando en la nulidad absoluta del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado por una institución bancaria y la parte demandada, por la cantidad de 3.692.700 pesos, sin centavos, moneda nacional, mediante escritura pública otorgada ante notario público, y que en virtud a ello se decreta la cancelación de la garantía hipotecaria que pesa sobre un predio urbano por no haber cumplido dicho contrato con lo dispuesto en los artículos 2073 y 2074 del Código Civil del Estado de Yucatán. Es evidente que la parte apelante no cumplió con la formalidad exigida por la ley. Ello se afirma ya que, si bien de su escrito de agravios se puede apreciar que su pretensión va encaminada a la nulidad de dicho contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado por la sociedad bancaria y la parte demandada. Sin embargo,
lo sustenta en una premisa falsa, esto es, que expone hechos y fundamentos de derecho en su escrito de agravios que no aparecen expresados en su escrito de contestación de demanda. Es decir, no planteó el sustento jurídico en que se está basando dicha reconvención. De lo anterior, la juzgadora de primer grado consideró que la reconvencionista no dio cabal cumplimiento al párrafo tercero del referido numeral 553 del Código Adjetivo de la materia, ello en atención a que de la lectura de la contestación de la demanda, particularmente en el apartado en donde se entabla la reconvención, no precisó los hechos ni los fundamentos de derecho, criterio que se comparte. También resulta inoperante el agravio hecho valer por la apelante en el sentido de que la juzgadora, al resolver, vulnera el artículo 17 constitucional y el principio de igualdad de las partes, el debido proceso, dejándolo en un estado de indefensión, toda vez que, contrario a lo que estima dicha resolutora, actuó con imparcialidad apegada al principio de legalidad y seguridad jurídica. En efecto, aunque es posible que la juzgadora pueda prevenir para que se aclaren hechos de su demanda, ello solo puede atender a cuestiones meramente formales, entendiéndose como tales la incongruencia en su planteamiento o en su narrativa. Por ejemplo, cuando hay una evidente discrepancia en nombres o cantidades dentro del propio libelo, porque en una parte se asienten de una forma, pero en otra de manera distinta, o cualquier otra irregularidad que no incida en la demostración de los elementos o presupuestos de la acción planteada. Imprecisiones que sí es factible advertir y ordenar se subsanen desde la radicación de la demanda. Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la presente materia se rige bajo el principio estricto derecho. En consecuencia, resultan inoperantes los agravios hechos valer por la parte apelante, por lo que es de resolverse y se resuelve. Primero, son inoperantes los agravios expuestos por la apelante. En consecuencia, segundo, se confirma la parte conducente del auto de fecha 24 de febrero del año 2022 relativo al expediente marcado con el número 357/2020, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución bancaria. Tercero, notifíquese debidamente y remítase a la juez de primera instancia copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación a fin de que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento y hecho, archívese toca como un asunto concluido. Cúmplase. Quiero hacer una corrección. Al principio dije que era el expediente marcado con el número 356/2022, pero es el 357/2020. Muy bien. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos, por favor. Gracias. El tocan número 2 de la magistrada primera corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el número 174/2022. Deriva del expediente civil 542/2017 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 10 de mayo del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Y bien, el proyecto que someto a su consideración
Propongo confirmar la sentencia de fecha 10 de mayo del año 2022, ya que al analizar el contenido del expediente remitido por la juzgadora de primera instancia, se estima que los agravios formulados por las partes apelantes resultan infundados e inoperantes en base a lo siguiente. La sentencia impugnada proviene del juicio extraordinario hipotecario seguido ante el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial en autos del expediente 542/2017, en donde en dicho expediente se emitió una sentencia definitiva y derivado de ella se condenó a la parte demandada a pagar diversas prestaciones al actor o a quien sus derechos represente, al igual que al pago de las costas que fueron conforme a derecho, así como al trance y remate del bien hipotecado y acusado en juicio para por su conducto pagar todo lo sentenciado. Como un primer agravio, se hizo valer que la juez no tomó en consideración la actualización de la caducidad de la instancia en virtud de que transcurrieron, a su parecer, 6 meses sin que la parte actora diera impulso procesal al presente juicio, argumento que resulta inoperante, por cuanto se advierte que de las constancias que obran en el expediente 542/2017, que el citado tema de la caducidad, por los mismos términos y fechas, ya fue materia de estudio y resolución de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal, en el diverso toca 571/2021, donde se determinó que no operaba la caducidad solicitada. Respecto del agravio consistente en la falta de validez del estado de cuenta ofrecido como documental privada, toda vez que éste no observa los requisitos formales de ley de instituciones de crédito. Se señala que, contrario a dichos argumentos, se desprende que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el estado de cuenta expedido por el contador de una institución bancaria goza de una presunción legal, por lo que no resulta necesario el reconocimiento de firma ni de otro requisito, siendo en consecuencia un documento idóneo para acreditar los saldos resultantes a cargo de los acreditados, aunado de que la finalidad por la cual exhibió la parte demandante es para informar sobre el saldo resultante a cargo de la acreditada. Siendo que en el caso específico el estado de cuenta ofrecido como documental privada cuenta con las formalidades que requiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, toda vez que refiere de manera clara el nombre del acreditado, la fecha del contrato, el nombre del notario y número de notaría, el número de escritura, el importe del crédito concedido y todos los demás requisitos que señala dicho artículo. Siguiendo con los agravios expresados por los apelantes, se señala que no resulta necesario que el cesionario le informe al deudor qué cantidad de dinero pagó por la cesión de derechos, pues se entiende que el deudor permanece inalterado en su estatus de obligado al pago del crédito, independientemente de la titularidad, toda vez que la finalidad perseguida con la notificación de la cesión es únicamente que el deudor tenga pleno conocimiento del cambio del sujeto activo de su obligación para que quede obligado a realizar el pago solamente al cesionario, por lo que resulta infundada la pretensión de la parte apelante al solicitar la revocación de la sentencia apelada, en virtud de que el cesionario no le acreditó ni le proporcionó en su calidad de deudora el precio en moneda nacional que pagó el cedente como valor de derecho litigioso. Por otra parte, si bien es cierto que una de las partes apelantes, aún y cuando ya contaba con la mayoría de edad en el año 2021,
fue notificada de diversos acuerdos por conducto de su madre en su nombre y representación por haber iniciado el presente asunto siendo menor de edad. Debe decirse que no existen motivos para revocar la sentencia recurrida, ni para reponer el citado procedimiento, toda vez que se advierte que la juez, mediante acuerdo de fecha 18 de abril del año 2022, de oficio, al percatarse de la mayoría de edad de la recurrente, ordenó notificarle de manera personal a fin de que compareciera ante dicho juzgado para el uso de sus derechos, lo cual así ocurrió, siendo que posteriormente a dicho acuerdo y emplazamiento se dictó la sentencia recurrida, por lo que se estima que la juez, al haber ordenado la citada notificación personal, cumplió con la obligación de enterar a la agraviada del estado que guarda el juicio y así hacer valer sus derechos. Finalmente, respecto a las manifestaciones del supuesto desacato que la autoridad ante la sentencia emitida en autos del TOCA 593/2021 de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debe decirse que dicho argumento de agravio resulta inoperante e infundado, por cuanto dicho tema ya fue materia de estudio mediante acuerdo de fecha 18 de abril del año 2022, aunado a que no forma parte de las excepciones de la parte demandada, motivo por el cual no fue tema de estudio en la sentencia recurrida. Por lo anterior, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los agravios invocados por la parte apelante. Segundo, se confirma la sentencia definitiva de fecha 10 de mayo del año 2022, dictada por la juez primero de lo civil del primer departamento judicial del Estado en el juicio extraordinario hipotecario. Tercero, se condena a la parte demandada al pago de las costas de esta segunda instancia reguladas que sean conforme a derecho. Cuarto, notifíquese y remítase a la juez de origen copia certificada de la presente resolución a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho esto, archívese este TOCA como un asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye con los tocas de la magistrada primera y continuamos entonces con el magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 4 tocas, 4 resoluciones. El toca número 1 del magistrado segundo corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Número 170-2022, deriva del expediente civil 787-2015 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 20 de abril del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El apoderado general para pleitos y cobranzas de una institución bancaria solicita que se fije fecha y hora para que tenga verificativo el remate del predio hipotecado, a lo cual se niega la autoridad judicial de primera instancia con el argumento de que no se ha inscrito el secuestro del predio objeto del asunto en el registro público de la propiedad y del comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Se interpone recurso de apelación en contra de esa negativa y en agravios se argumenta que la autoridad judicial que dictó el auto omitió motivar su determinación y que la falta de inscripción del secuestro judicial sobre el inmueble hipotecado no justifica que no se acceda a fijar fecha y hora para el remate. La propuesta es revocar el auto apelado, toda vez que, como explica el apelante, el secuestro judicial es un acto jurídico
en el cual la autoridad ordena por escrito y explícitamente que se asegure bienes poniéndolos en guarda, administración o intervención, según su naturaleza, para garantizar los derechos deducidos o que deban deducirse en juicio, de conformidad con el artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. De esta forma, el hecho que se haya tomado o no razón del secuestro judicial decretado en autos no configura un impedimento legal para que se fije fecha y hora del trance y remate del bien motivo del juicio, ya que tiene el único objeto de publicitar el acto jurídico realizado por la juez de primera instancia en el auto de fecha 19 de octubre del año 2015. Por lo cual, los puntos resolutivos que se proponen son los siguientes. Primero, son fundados los agravios expuestos por la institución bancaria que se indiquen en autos por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas. Segundo, se revoca la parte conducente del auto de fecha 20 de abril del año 2022, a fin de que la juez de primera instancia, teniendo en cuenta lo aquí resuelto, fije fecha y hora para que se realice el remate solicitado por la parte actora en el juicio extraordinario hipotecario del cual se origina este toca. Tercero, quede intocado lo que no fue materia de apelación. Cuarto, notifíquese, remítase al juzgado de origen una copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que surta los efectos legales correspondientes en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Aprobado. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El toca número 2 del magistrado segundo corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Es el número 29-2022. Deriva de la causa penal 991-2001 del Juzgado Primero Penal. Antes 62-2001 del extinto Juzgado Segundo Penal. Después migrado. Permítame un momento, por favor. Migrado al Juzgado Segundo. Disculpen, voy a rectificar. Es la causa penal 991-2001 del Juzgado Primero Penal y anteriormente se encontraba en el extinto Juzgado Segundo Penal con otro número que era el 62-2001. En la actualidad es el 991 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es la sentencia de fecha 13 de enero del 2022 y el apelante o los apelantes son el sentenciado y la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La recurrente, en lo que interesa, expresó que en el presente asunto no existen suficientes pruebas que acrediten la participación de su defendido en la comisión del delito. Tal inconformidad es contraria a las constancias que obran en autos, pues en el caso que nos ocupa, sí se acredita la plena responsabilidad de la persona de iniciales AMMS en la comisión del delito de homicidio calificado, ya que de manera indiciaria los medios de convicción que obran en el sumario hacen verosímil los hechos imputados en su contra por la autoridad ministerial, brindando certeza jurídica en el dictado de una sentencia condenatoria en contra del citado sentenciado. Por otro lado, la apelante menciona que el sentenciado no actuó con el ánimo de cometer el delito que se le imputa, ya que no tuvo tiempo de cavilar y reflexionar, pues no llevaba la intención de matar, esto es, de querer y aceptar la conducta para después llevarla a cabo, lo cual deviene infundado, en virtud que el propio sentenciado, al declarar ante el Ministerio Público, aceptó los hechos que se le atribuyen, narrando la mecánica de estos, es decir, relató el lugar, tiempo y modo en que él y su coacusado dieron muerte a la víctima de iniciales
RCL. Confesión que se encuentra corroborada con el resto del material probatorio que obra en autos, sobre todo con la diligencia en el lugar de los hechos realizada y sus respectivas fotografías, evidenciando una mecánica en la cual pudieron retirarse del lugar sin agredirlo físicamente. Contrario a esto, una vez que sujetaron al pasivo de manos y pies, decidieron colocarle un calcetín en la boca, tapar su nariz, atar una calceta a su cuello y darle de golpes hasta que le ocasionaron la muerte. Ahora bien, respecto a que el sentenciado lo detuvieron varias veces en forma arbitraria e ilegal y fuera de procedimiento para hacerlo declarar, que incluso le hicieron firmar su declaración ministerial sin permitirle leerla, diciéndole que si la firmaba salía en libertad, son circunstancias que no se encuentran probadas en el sumario, pues no existe prueba alguna que acredite que el sentenciado fue detenido varias veces ni que fue obligado a firmar su confesión. La recurrente también adujo que, en cuanto a la individualización de la pena, de auto se desprende que el sentenciado no revela el grado de culpabilidad impuesto por la juez de primera instancia, el cual se tiene por fundado, aunque suplido en su deficiencia. Propuesta. Se advierte que por una parte son infundados los agravios esgrimidos por la defensora del sentenciado, por otra se aprecia fundado el agravio respecto a la individualización de la pena, aunque suplido en su deficiencia, en virtud que, en efecto, el sentenciado no revela un grado de culpabilidad cercano al máximo, por lo que en esta instancia se propone reducir el grado de culpabilidad a ligeramente inferior al punto equidistante entre la media y la máxima. En tal virtud, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, por una parte son infundados los agravios esgrimidos por la defensora del sentenciado. Por otra, se aprecia fundado el agravio respecto a la individualización de la pena, aunque suplido en su deficiencia. Segundo, se modifica la sentencia apelada. Tercero, se declara que el sentenciado de iniciales A, M, M, S o M, 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 S es penalmente responsable del delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida respondió al nombre de iniciales RCL, denunciado por la representación social. Cuarto, por dicha responsabilidad penal se le impone al sentenciado la sanción privativa de libertad de 21 años 9 meses, la cual deberá compurgar en el Centro de Reinserción Social, que para tal efecto señale el juez de ejecución de sanciones, que comenzará a contarse a partir del 23 de marzo del año 2001, fecha en que, según se aprecia en autos, fue privado de su libertad con motivo del presente asunto. Quinto, se condena al sentenciado a pagar a la agraviada de iniciales NC la cantidad de 15,049 pesos con 50 centavos, moneda nacional, como reparación del daño con motivo del delito de homicidio calificado cometido en la persona de iniciales RCL. Suma que deberá cubrir en forma solidaria y mancomunada con su coacusado de iniciales AAC o AC. Sexto, se le niegan al sentenciado los sustitutivos de sanción privativa de libertad consistentes en tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad y condena condicional, por cuanto no reúne los requisitos que exigen los numerales 95 y 100 del Código Penal del Estado, al exceder la sanción privativa de libertad de los términos de 3 y 4 años que establece para su concesión. Por lo que respecta a los sustitutivos de prisión por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad o por tratamiento en libertad, estos son facultad exclusiva del juez de ejecución de sentencias, de conformidad en lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Séptimo, por otra parte, tomando en cuenta que el sentenciado se encuentra privado de su libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, remítase copia certificada de esta resolución al juez de ejecución de sentencias en materia penal del Estado, al que por razón de turno corresponda conocer, poniendo a su disposición en el Centro de Reinserción Social del Estado al sentenciado, y con ello poder iniciar el procedimiento de ejecución. Octavo, amonéstese al sentenciado a fin de que no reincida, en términos del artículo 43 del Código Penal del Estado en vigor. Noveno, identifíquese al sentenciado por los medios administrativamente adoptados en términos de lo dispuesto en el artículo 351 del Código de Procedimientos
en materia penal del Estado en vigor. 10. Gírese atento oficio al director del Centro de Reinserción Social del Estado para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 11. De igual forma, gírese oficio al director del Instituto de Ciencias Forenses del Estado para los fines legales correspondientes. 12. Por otra parte, corresponde al juez de ejecución el procedimiento a seguir en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para suspender, si se cumple la hipótesis legal prevista en el numeral 38, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos políticos del sentenciado. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 163 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 13. Devuélvase de manera definitiva a la señora de iniciales NC los objetos que pertenecieran a su difunto esposo, los cuales le fueron entregadas en calidad de depósito. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Y magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos ahora con el número 5 de la lista de la sesión, que es el toca 3 del magistrado segundo. Número de toca 36-2022. Actualmente tiene el número de causa penal 1497-2012 en 2 tomos del Juzgado Primero Penal, y antes era el número 315-2012 en 2 tomos del extinto Juzgado Segundo Penal. La sentencia apelada es de fecha 3 de octubre del 2017 y los apelantes son el Ministerio Público y la Defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La sentencia de primer grado fue emitida en 2 sentidos diversos: absolutorio por lo que respecta al delito de robo calificado cometido en pandilla, y condenatorio en lo tocante al delito de lesiones. Ahora bien, el recurso de apelación fue interpuesto por la fiscal adscrita al juzgado de origen, quien se inconformó contra la absolutoria decretada a favor del sentenciado de iniciales CAMK o CAMN, y la defensora pública del citado sentenciado, por supuesto, en contra del fallo condenatorio. El juez de primer grado, para sustentar su decisión de absolver al sentenciado del delito de robo calificado cometido en pandilla, primeramente se dio a la tarea de valorar las pruebas recabadas en la averiguación previa y aquellas desahogadas en la instrucción de la causa penal, y después afirmó que el cúmulo probatorio que obra en autos es insuficiente para integrar la prueba circunstancial y tener por demostrada la plena responsabilidad del acusado en la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla. Por otra parte, el resolutor de origen emitió la sentencia condenatoria en contra del acusado de apellidos con iniciales MK o MN por el delito de lesiones querellado por la persona de iniciales DAHC, no obstante que la representación social no enderezó acusación por lo que ha dicho el delito respecta. Sentido propuesto: modificar la sentencia de primer grado declarando que pese a que los agravios formulados por ambos recurrentes son infundados y por ende improcedentes, existen circunstancias favorables a los intereses del sentenciado que hacen necesaria la suplencia de su deficiente defensa. En efecto, se estima que pese a los motivos de lesión enderezados por la Fiscalía Estatal, resulta claro que la denuncia interpuesta por el ciudadano de iniciales DAHC se encuentra aislada en el sumario y constituye el único elemento de prueba que serviría para la acreditación de la plena responsabilidad del acusado en la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla, y por tanto que fue adecuada la decisión de la juez natural de absolver al sentenciado del mismo. Sin embargo, en contraposición se advierte inadecuada la decisión judicial de primer grado y en la que se condenó al sentenciado por la comisión del delito de lesiones. Ciertamente, se considera que dicha determinación del resolutor de origen rebasó el contenido de las conclusiones acusatorias enderezadas por el órgano técnico de la acusación, ya que este último, al celebrarse la audiencia de vista pública sumaria,
no hizo pronunciamiento alguno respecto del delito de lesiones querellado y por el que fue procesado el hoy sentenciado de iniciales CAMK o CAMN. Dicho en otras palabras, no obstante que las constancias del sumario indican que se siguió proceso penal en contra del inculpado por el delito de lesiones, el juzgador de primer grado se encontraba obligado a dictar la sentencia correspondiente con base a la acusación concretizada, es decir, absolviendo al entonces procesado del delito de mérito, ya que aquel no fue materia de la acusación fiscal. En atención a lo expuesto, se establece que el fallo de segunda instancia deberá incluir los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e insuficientes los agravios formulados tanto por el representante social como por la defensora pública del sentenciado. No obstante, se advirtieron motivos que hacen necesario que se hagan valer a favor del sentenciado los agravios resultantes de suplir su deficiente defensa. Segundo, se modifica la sentencia sujeta a revisión. Tercero, se absuelve al sentenciado de iniciales CAMK o CAMN de los delitos de robo calificado cometido en pandilla y lesiones, respectivamente denunciado y querellado por el ciudadano de iniciales DAHC. Cuarto, se decreta la absoluta libertad del sentenciado de iniciales CAMK o CAMN, única y exclusivamente por lo que a este asunto respecta, y en vista de ello, toda vez que el mismo se encuentra disfrutando del beneficio de libertad provisional que le fue concedido, deberán cancelarse las obligaciones que contrajo para con la autoridad judicial y asimismo, previo recibo que exhiben autos, deberán serle devueltas las garantías que depositó a fin de acceder al beneficio que le fue otorgado. Quinto, gírese atento oficio al titular de la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado a fin de que declare insubsistentes las anotaciones que se hubieran realizado en la hoja de registro de antecedentes del sentenciado de iniciales CAMK o CAMN, únicamente por lo que a este asunto respecta. Sexto, notifíquese y remítase a la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado copia certificada de esta resolución, sus constancias de notificación y los autos originales enviados para la substanciación de esta alzada. Y efectuado lo anterior, archívese este toca como asunto totalmente concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca del magistrado segundo es el correspondiente al número 6 de la lista de la sesión. Toca 64-2022, actualmente deriva de la causa penal 3125-2005 del Juzgado Primero Penal. Anteriormente estuvo en el Juzgado Octavo Penal con el número 116-2005, en el Juzgado Cuarto Penal con el número 741-2005 y en el Juzgado Segundo Penal con el número 1909-2005. La sentencia apelada es de fecha 13 de febrero del 2019 y el apelante es la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La recurrente alega en su agravio primero que la sentencia impugnada es violatoria de derechos humanos y debido proceso, por cuanto el juez dio eficacia probatoria a los medios probatorios obtenidos de una retención ilegal. Asimismo, refiere que se inobservó lo establecido en el artículo 16 constitucional y 237 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, vigente en la época de la comisión de los hechos, por estimar que no existe justificación para la demora de su defendido ante la autoridad ministerial, inadvirtiendo el juzgador dos cuestiones que son: si la prolongación injustificada generó la producción o introducción a la indagatoria de elementos de prueba que incumplen con los requisitos de conformidad constitucional que deben declararse ilícitos.
y si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. Por otra parte, expone que no existe el informe policial homologado que justifique la detención del sentenciado. Por último, en el agravio segundo refiere que existe insuficiencia probatoria para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado. La propuesta de esta segunda instancia es la siguiente: declarar parcialmente fundados pero insuficientes para su objeto los agravios de la defensa, toda vez que se han detectado irregularidades en la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público, por resultar morosa la autoridad aprensora al realizar dicho acto sin justificación. Con ello, se tiene que la actuación del juez del proceso no fue adecuada en ese tema, ya que se apoyó en diversas pruebas para emitir la sentencia impugnada, algunas de las cuales resultan ilícitas al haberse obtenido cuando el inculpado se encontraba bajo una detención prolongada e injustificada. Sin embargo, existen otros elementos de prueba como la declaración del elemento policíaco aprensor y las diligencias de careos en la que participó, que analizando circunstancialmente con otras pruebas se llega a la certeza jurídica de la conducta que se imputa. De ahí que, en el presente caso, no se presenta una insuficiencia probatoria para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado en la comisión del delito de robo calificado que se le atribuye. Asimismo, si bien en la averiguación previa no obra el informe policial homologado, no menos cierto es que obra el oficio de remisión del detenido y la declaración ministerial del agente aprensor que justifica las circunstancias, tiempo, modo y lugar de la detención del sentenciado, y con ello aspectos inherentes que ayudan a demostrar su responsabilidad penal en la comisión del delito, como haberse encontrado en su poder el vehículo robado. Por tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada en los siguientes términos. Primero, resultaron parcialmente fundados, pero insuficientes para su objeto, los agravios hechos valer en ese tribunal por la defensora pública. Segundo, se confirma la sentencia sujeta a revisión. Tercero, el sentenciado de iniciales JGCC es penalmente responsable del delito de robo calificado, denunciado por las ciudadanas de iniciales LMMP e imputado por la representación social. Cuarto, por su responsabilidad en la comisión del delito y grado de culpabilidad del sentenciado, se le imponen las sanciones de 7 años, 3 días de prisión y una multa de 200 días de salario mínimo vigente en la época de la comisión del delito, correspondiente a 44 pesos con 5 centavos moneda nacional, equivalente a la suma de 8.810 pesos moneda nacional. Sanción pecuniaria, esta última que podrá ser sustituida en el caso de que el acusado acredite su insolvencia económica para el pago de la misma por las jornadas de trabajo a favor de la comunidad, pero en el número de las mismas y el lugar en que deba cumplirse se determinarán cuando lo solicite el acusado, siendo que para la fijación de la temporalidad de este sustitutivo deberá descontarse el tiempo que estuvo privado de su libertad con motivo del presente asunto, del 10 de abril al 14 de diciembre del año 2005. Quinto, se prescinde de la sustitución de la multa por días adicionales de reclusión, toda vez que se derogó el párrafo sexto del artículo 32 del Código Penal del Estado, que establecía la procedencia y la sustitución de la pena pecuniaria por días adicionales de reclusión, con motivo del decreto 387/2016, por el que se modificó el citado ordenamiento legal publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 2 de mayo del año 2016 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Sexto, dicha pena privativa de libertad impuesta la deberá compurgar el sentenciado en el lugar que para tal efecto el juez de ejecución penal del Estado establezca, y con relación al cómputo, este empezará a correr a partir del día en que se presente voluntariamente a cumplir su condena, o bien sea lograda su reaprensión, debiéndose descontar los 249 días que estuvo privado de su libertad con motivo de este procedimiento, hasta antes de obtenerla bajo caución en primera instancia, correspondiente del 10 de abril al 14 de diciembre del año 2005. En tanto que la sanción pecuniaria impuesta deberá depositarla en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado. Séptimo, se niega al sentenciado los beneficios de la sustitución de la sanción privativa de libertad por tratamiento de libertad, multa, semilibertad, trabajo en favor de la comunidad y condena condicional,
por cuanto no reúne los requisitos que se contraen en los artículos 95 y 100 del Código Penal del Estado, en virtud de que la sanción impuesta, 7 años, 3 días, rebasa los límites establecidos por la norma penal. Por otra parte, no se hace pronunciamiento alguno respecto a los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada, pues estudio, análisis y concesión o no es competencia exclusiva del juez de ejecución de sentencia en materia penal. Octavo, se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño a la denunciante en virtud de haberse recuperado los bienes sustraídos. Se corrige. No se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño a la denunciante en virtud de haberse recuperado los bienes sustraídos. Noveno, se entrega en definitiva a la denunciante el vehículo descrito en la diligencia de inspección ocular, así como los bienes descritos en las diligencias de fe ministerial 1 y 2, ambas de fecha 11 de abril del año 2005, que le fueron entregados por la autoridad ministerial en calidad de depósito judicial y con las reservas de ley en la referida fecha, cesando en consecuencia las obligaciones contraídas. Décimo, amonéstese al sentenciado para evitar que reincida, haciéndole saber las sanciones a que se expondría en caso contrario. Décimo primero, identifíquesele por medio del sistema adoptado administrativamente. Décimo segundo, en atención al sentido condenatorio de la presente resolución y en razón de que el sentenciado se encuentra gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución, de conformidad con el artículo 319, fracción sexta del Código de Procedimientos en materia penal del Estado, debe revocarse dicho beneficio y proceder de conformidad a lo previsto por el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde el día 17 de junio del año 2016. Décimo tercero, gire ese oficio con copia certificada de la presente determinación al juez de ejecución de sentencia en materia penal en turno, para su conocimiento y efectos legales que correspondan. Décimo cuarto, gírense oficio con copia certificada de la presente resolución a las autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales que correspondan. Décimo quinto, notifíquese y remítase a la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado copia certificada de esta resolución y sus constancias de notificación, así como los autos originales enviados para la substanciación de la alzada. Y efectuado lo anterior, archívese este toca como asunto totalmente concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Terminamos entonces con los tocas del magistrado segundo y comenzamos con los del magistrado tercero. El magistrado licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó 2 resoluciones correspondientes a 2 tocas. El número 1 es el 7 de la lista de la sesión, toca 63-2022, deriva del expediente civil 95-2021 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio ejecutivo civil. Existe una sentencia apelada de fecha 10 de diciembre del 2021 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 63 diagonal 2022, derivado del expediente 95 diagonal 2021, relativo al juicio ejecutivo civil, fue apelada la sentencia definitiva de fecha 10 de diciembre del año 2021 por la parte actora. En el proyecto que someto a consideración, se decide confirmar la sentencia recurrida, toda vez que los agravios hechos valer por el apelante resultan infundados e inoperantes por los siguientes motivos. Contrario a lo argumentado por el recurrente, la sentencia sujeta a revisión se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la juez de conocimiento expuso con toda claridad los fundamentos legales, así como los razonamientos lógicos y jurídicos que dieron origen a su determinación. En tal virtud, se considera que la sentencia apelada reúne los requisitos de congruencia establecidos en el Código de la materia,
por cuanto en la determinación se ocupó de las prestaciones tal y como fueron reclamadas en la demanda, en concordancia con la libre valoración del contrato base de la acción, las demás pruebas y el derecho procesal aplicable relativo al juicio ejecutivo civil, pues el juzgador está facultado para fijar su razonamiento o proceso lógico de su determinación, sin quedar obligado sobre ese punto a lo legado por las partes, toda vez que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Por tanto, puede entenderse que la autonomía de la voluntad privada se encuentra sometida a la observancia de las normas, sin que ello represente una vulneración a sus derechos. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el apelante de iniciales D.A.T.C., apoderado general para pleitos y cobranzas, de la persona moral de iniciales A.D.E.C.T., Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, segundo, se confirma la sentencia definitiva de fecha 10 de diciembre del año 2021, dictada por la juez tercero civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 95/2021, relativo al juicio ejecutivo civil promovido por el hoy recurrente, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, de la persona moral de iniciales A.D.E.C.T., Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la persona moral de iniciales J.J.I.C.A., Sociedad Anónima de Capital Variable, como deudor principal, y los ciudadanos de iniciales A.R.D. y O.O.O. como fiadores solidarios. Tercero, hágase trance y remate de los bienes embargados para pagar con su producto lo sentenciado. Cuarto, notifíquese y cúmplase. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca de esta tarde es el número 8 de la lista de la sesión, el número 2 del magistrado tercero. Toca 161-2022, deriva del expediente civil 335-2019 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia interlocutoria de fecha 4 de febrero 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 161/2022, derivado del expediente 335/2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario, fue apelada la sentencia interlocutoria de fecha 4 de febrero de 2022, en la cual se declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por LMAS. En el proyecto que someto a consideración, se estima que no le asiste la razón al apelante, quien manifestó que las notificaciones motivo del presente asunto fueron hechas de manera correcta conforme a lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles. Pues contrario a lo señalado por el recurrente, esta autoridad considera que las notificaciones realizadas no se encuentran ajustadas a derecho, al no apegarse estrictamente a lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que basta imponerse de la lectura de la misma para corroborar que no cumple con el primero de los requisitos que prevé el numeral 35 del Código Adjetivo,
pues no se aprecia el nombre de la incidentista en las listas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. A consecuencia de lo anterior, dichas notificaciones devienen ilegales y por lo tanto nulas, al tenor de lo establecido en el artículo 37 del citado Código Procesal. De esta manera, se estima correcto lo resuelto por la juez, al señalar que, ante la falta de algunos de los requisitos exigidos en el ordenamiento legal citado, invalida las notificaciones, como lo establece el artículo 4 del Código Civil del Estado. En este orden de ideas, se infiere que el mencionado incidente de nulidad de notificaciones fue interpuesto conforme a lo establecido por la ley, en observancia al artículo 37 del Código Adjetivo de la materia, pues los acuerdos contra los cuales se interpuso dicho incidente fueron notificados a la parte incidentista por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado. Respecto a los agravios, resultan inoperantes en virtud de que el auto apelado se encuentra ajustado a derecho, así como no existen las violaciones manifestadas por el apelante, por lo que se llega a la conclusión de que la sentencia emitida por la juez civil del Estado se encuentra debidamente fundada y motivada. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes los agravios expuestos por el apelante de iniciales M, J, S, T, en su carácter de presidente del Consejo Administrativo de la persona moral con inicial B, sociedad anónima de capital variable, o persona moral de inicial B, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada. En consecuencia, segundo, se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 4 de febrero de 2022, dictada en el expediente 335/2019 por la juez primero civil del primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el presidente del Consejo Administrativo de la persona moral de inicial B, sociedad anónima de capital variable, o persona moral de inicial B, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, en contra del deudor y de los garantes hipotecarios y o obligados solidarios. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia, y siendo las 13:38 del día de inicio del día de hoy, se cierra la presente sesión.